Carmen Nieva, abogada de VS Servicios Empresariales. Bienvenida a Periodista Digital. Buenos días. Mucha gente, muchos lectores quieren saber cómo ha sido este primer mes de vida de la reforma laboral. ¿Vosotros cómo lo habéis notado? ¿Cómo se respira en este momento en el ambiente de los abogados laboristas? De momento, desde el punto de vista de la profesión, un poco con miedo y con incertidumbre, porque es cierto que es una reforma muy importante, probablemente de mayor importancia que hemos vivido. Reforma del Estatuto de los Trabajadores en puntos bastante importantes que hasta ahora nunca se había hecho. ¿Y por qué digo que crea incertidumbre? Porque esta reforma deja una puerta muy abierta a la judicialización de los procedimientos laborales. ¿Y eso qué significa? Pues que van a llegar muchos más pleitos al juzgado que lo que estaban llegando hasta ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en un mes de vida de la reforma todavía esos pleitos no han llegado. Con lo cual no sabemos realmente lo que están opinando los jueces laboralistas. Y no sabemos en qué línea se van a dictar las sentencias. Mientras que con las reformas anteriores, evidentemente, todos los profesionales sabíamos lo que era viable, lo que es inviable, si va a prosperar un pleito, las posibilidades que tiene una empresa o las posibilidades de viabilidad que tiene un trabajador. Pero ahora hay una reforma que deja un poder discrecional a los jueces que de momento no se sabe realmente si esa dinámica de la legislación se va a aplicar correctamente. Sí, porque de hecho los mismos jueces han criticado la aprobación de este Real Decreto porque dice que no ha habido una previa negociación con los agentes sociales, ¿no? Sobre la base de una urgencia, y que se utiliza eso mismo para atacar lo que es el derecho al trabajo, ¿no? ¿Cuáles son desde el punto de vista de los trabajadores, qué demandas, qué dudas les han hecho llegar desde el punto de vista de los trabajadores, lo que tiene todo el mundo es pánico. Es ahora me pueden despedir, o la idea generalizada que hay es ahora me pueden despedir de cualquier manera, con una indemnización más baja que la que teníamos antes, y ahora la empresa no tendrá que demostrar, por ejemplo, el despido objetivo, que es lo más importante que se ha hecho en la reforma. ¿Qué es un despido objetivo? El despido objetivo consiste en despedir a un trabajador procedentemente, minorando la indemnización de 33 días, que está en la nueva reforma, a 20 días, pero por causas organizativas o bien económicas o de producción de la empresa. Es decir, amparando una causa económica. ¿Qué ocurría? En la antigua reforma y en el estatuto que había anteriormente, era muy difícil que una empresa le prosperase el despido objetivo, porque esos despidos objetivos siempre el trabajador lo demandaba y terminaba en un tribunal. Y la carga de la prueba la tenía la empresa, y nos encontrábamos con que se iba a un juzgado y había que demostrarle al juez que le estoy despidiendo realmente por unas causas económicas, y había que fundamentarlo muchísimo, con muchísima legislación, con muchísima documentación contable, y en la mayoría de los casos los jueces tenían una corriente doctrinal a favor del trabajador. Es decir, si había duda, solían fallar. Efectivamente. En caso de duda, siempre iban a mirar por el trabajador. Había la condición más beneficiosa del trabajador. ¿Qué ocurre? La nueva reforma cambia una cosa muy importante, que por eso digo que hasta que no vayamos a juzgado no lo sabremos, y es que la carga de la prueba se invierte. Ya no la tiene la empresa, la tiene el trabajador. ¿Cómo el trabajador va a poder probar las circunstancias económicas de una empresa? La empresa solo tendrá que llevar 3 trimestres de sus impuestos y acreditar que en 3 trimestres estás bajando tu facturación. Pero eso, ahí le quiero hacer una pregunta. Bajar la facturación no significa tener pérdidas. Efectivamente. Claro, pero eso se deja la puerta abierta a la decisión del juez. Porque la reforma te dice única y exclusivamente que si en 3 trimestres consecutivos estás bajando tus ventas o tu facturación, estás en una circunstancia de causa económica. ¿Qué ocurre? Estamos abriendo un poco la puerta a la empresa, que yo a lo mejor durante 3 trimestres puedo bajar esas ventas, pero no significa que mi empresa esté peor económicamente, porque hay otros conductos. Y solo tendría que demostrarlo de esa manera. Por eso digo que es muy importante saber qué van a opinar los jueces. Y usted, que es asesora jurídica, también
cree que algunos, desde el punto de vista del derecho, han dicho que hay medidas que son inconstitucionales. Por ejemplo, incluir el despido sin ninguna causa en el plazo de un año para los trabajadores contratados en empresas de menos de 50 trabajadores. Algunas voces dentro de lo que es el derecho están diciendo que es inconstitucional esto. De hecho, hay un recurso, creo que ya interpuesto por los sindicatos. Hay distintos foros dentro del derecho donde yo me he podido meter y he podido hablar con distintos compañeros, y el recurso creo que ya está presentado. El recurso lo están presentando en función del artículo 14 de la Constitución, de la igualdad ante la ley, diciendo que es un poder discriminatorio el que se está haciendo sobre esos trabajadores frente al resto de la población. Yo personalmente tengo mis dudas, y hay muchos compañeros del derecho que tenemos serias dudas de si es constitucional o no. Creo que podría no atentar contra la Constitución, porque es una reforma del Estatuto de los Trabajadores. Sí. Y la propia Constitución permite la reforma del Estatuto de los Trabajadores, lo que pasa es que no se había hecho en la vida. También hay otro artículo que está que la reforma laboral chocaría, según algunos, con el artículo 24 de la Constitución, ¿no? Que recoge el derecho de los ciudadanos a una tutela efectiva por parte de los jueces y tribunales, y que impide a la jurisdicción laboral atender de forma adecuada este principio. También ahí podría haber algún conflicto. Yo ahí también tengo mis dudas, porque efectivamente el artículo 24 te dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a la tutela judicial efectiva. Y eso es que mi causa pueda verse amparada en un juzgado acorde con una legislación y se me aplique un derecho. Pero es que yo creo que reúne todos los requisitos, porque yo, trabajador, voy a poder acceder a la jurisdicción. Es más, creo y creemos todos que van a aumentar los procedimientos judiciales, con lo cual mi derecho a la tutela lo voy a tener. Otra cosa es que el juez me la tenga que aplicar en función de una norma, y esa norma me guste o no me guste, pero el juez la tendrá que aplicar. Luego mi derecho a la tutela la voy a tener. Yo personalmente creo que no le vincula, y para mí yo creo que sí que es constitucional, pero es una opinión muy personal, lógicamente. Creo que no se quebranta con esos dos principios de la Constitución. Pero bueno, el Tribunal Constitucional lo va a decir, evidentemente. Bueno, pero lo que está claro es que vais a tener mucho trabajo de aquí. Se cree que sí, y de hecho, ¿no?, los juzgados, y ahora cuando te vas por el juzgado de lo social, lo que se cuece entre los funcionarios, jueces y secretarios es que efectivamente les han abierto una puerta, porque el trabajador no se va a aquietar. Va a demandar por modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Ahora se pueden reformar horarios, se pueden reformar funciones, se pueden reformar determinadas cosas, y el trabajador se cree que no se va a aquietar, con lo cual esas demandas van a aumentar, y probablemente ahí lo que no sabemos es qué juzgado y qué juez va a decidir en función de qué, que también se tendrán que poner un poco de acuerdo. Hemos hablado de lo negativo, de lo que compete al trabajador, al derecho de los trabajadores, pero también habrá habido algún acierto dentro de lo que es la reforma laboral, y que habrá frenado quizás algunos abusos que había precisamente por otra parte, ¿no? ¿Cuál sería algún acierto así que podríamos mencionar a bote pronto? Hay una circunstancia que sí que está comentada. Vamos, yo de hecho he asistido a cursos, conferencias, ya colegio de abogados, fundaciones, etcétera, y sí que en el colectivo se habla de la flexibilización del trabajo, que además es algo que viene de la Comunidad Económica Europea, que no nos lo hemos inventado y se ha inventado en España, y que viene un poco marcado por las directrices de la Comunidad Económica Europea. Se pretende que el sector sea más flexible. ¿Qué es lo que ocurre? Puedes dar más flexibilidad a la empresa si no estás encorsetado, y puedes mover a tus trabajadores en función de las necesidades que tengan. Es cierto que también los tipos de contrato que parece ser que se van a poner en marcha van a agilizar ese mercado laboral, pudiendo contratar o despedir sin unos cortes tan elevados. Por lo tanto, sí puede ser una medida de que si tengo que prescindir de una persona, pero inmediatamente voy a confirmar ese puesto de trabajo con otro contrato que me va a ser más rentable, a lo mejor el mercado laboral sí que es cierto que se va a mover. Y eso en el colectivo de la abogacía sí que se ve como algo positivo, y lo comentan hasta los catedráticos de Derecho del Trabajo como flexibilización buena, impuesta por la Comunidad Económica Europea y que ahora rige en toda la comunidad, con lo cual creemos que ahí sí que va a ser positivo.
Bueno, sabe que en el plano en el sector del periodismo no estamos para tirar cohetes. En el caso recientemente cerrado un periódico de papel, el Diario Público, donde se ha impuesto un brutal ERE. El 20% de la plantilla del periódico se ha quedado en la calle. ¿Hay alguna, desde el punto de vista laboral, qué recomendación se le puede hacer a esos trabajadores y sobre todo también a los que han quedado, que están, como usted decía al principio, en la más absoluta incertidumbre, ¿no? Pues lo tienen complicado. Lo tienen complicado porque la reforma también modifica los ERES. Esa es otra de las cuestiones importantes de esta reforma. Que ocurría que para poder hacer un ERE antes se necesitaba la autorización laboral y había que formar un expediente con muchísima documentación económica y presentarlo en el Ministerio de Trabajo. Y si te lo aprobaban, lo podías hacer perfectamente fundamentado, y si no te lo aprobaban, no lo podías hacer, era nulo de pleno derecho y no lo podías hacer a los trabajadores. Han extinguido la autorización laboral, con lo cual ahora el ERE lo hace la empresa, en función de su documentación económica, etcétera, pero lo hace la empresa, no necesita que el Ministerio de Trabajo se lo apruebe. Lo comunica, eso es lo que dice la reforma, al Ministerio de Trabajo, pero lo implanta inmediatamente. Con lo cual entran en vigor las indemnizaciones de 20 días o los trabajos a tiempo parcial, etcétera, etcétera. Pues ese es uno de los miedos de todos los trabajadores, que en cualquier momento una empresa puede realizar un ERE. ¿Qué ocurre? Que si esos trabajadores no están de acuerdo y no firman en conformidad, evidentemente lo pueden impugnar, ese derecho lo tienen. Y lo dejamos de nuevo la decisión al juez. Si esos trabajadores no están de acuerdo, lo impugnan, demandan en demanda colectiva y será un juez el que decida si ese ERE entra dentro de las causas objetivas o no. Con lo cual, incertidumbre y miedo para los trabajadores, evidentemente. Sí, y lo tienen complicado. Pues, Carmen Leiva, muchísimas gracias por arrojarnos un poquito de luz sobre esto que es tan oscuro, tan enmarañado como la reforma laboral, y esperamos también tenerla pronto para próximas dudas y cuestiones que nos hagan llegar nuestros lectores. Muchas gracias. Cuando usted quiera, gracias.